también fue extendido a sectores de la oposición que ya adelantaron su rechazo a la propuesta. Algunas políticas básicas podamos construir entre todos, también con los que no piensan como nosotros. Y escucho las respuestas. Si Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios. No hay problemas. Si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tiene, que reniegan de la diversidad y niegan el terrorismo de Estado. El presidente lamentó las campañas en su contra por parte de los medios de comunicación, que asegura buscan un estallido en el país. Hasta hubo un presunto periodista de uno de esos grandes diarios argentinos que se animó a decir que esta semana iba a haber una asamblea legislativa para instituir un nuevo presidente. El presidente que está acá es el que eligió el pueblo argentino en el 2019. Ahora el foco para el gobierno son las próximas presidenciales. Vamos a tener un 2023 muy singular. En ese 2023 se van a cumplir 40 años de democracia, pero también se van a cumplir 50 años de la última vez que elegimos a Perón como presidente, y se van a cumplir 20 años del día en que Néstor fue elegido presidente en la Argentina. En honor a todos y cada uno de ellos, en honor a Eva, tenemos que hacer lo necesario para que en 2023 aseguremos un triunfo rotundo. El mensaje del mandatario es claro: el juego no se acaba hasta que se termina, y a su gobierno aún le queda tiempo. Factor clave, tiempo. Juan Carlos Bartolota nos da la información desde Buenos Aires. Juan, bienvenido. Relanzamiento fue la palabra que utilizó el gobierno para dar esta demostración popular hoy en la Plaza de Mayo frente a decenas de miles de argentinos que se congregaron para celebrar un nuevo aniversario del regreso, de la llegada nuevamente en 1972 de Perón a la Argentina luego de 17 años de exilio. Y esto también sirvió para este relanzamiento del gobierno nacional, dejando atrás los resultados electorales del último domingo de las elecciones generales, que le permitió, a pesar de la derrota, mantener la primera minoría en ambas cámaras legislativas nacionales, un hecho muy importante porque le permite al gobierno continuar en una suerte de andamiaje político que va a ser parte de este segundo tramo del gobierno de Alberto Fernández, según él mismo dijo, con proyectos nuevos, con un plan plurianual de economía, donde se va a convocar a la oposición, excluyendo, dijo el presidente, a Mauricio Macri, que se quede con sus amigos y sus negocios, y al candidato, ya diputado nacional electo, Javier Milei, de la derecha más dura de la Argentina, a lo cual también hizo referencia el presidente Alberto Fernández. Lo cierto es que este relanzamiento del gobierno también tiene como objetivo un llamado a la unidad dentro del Frente de Todos, que se ha visto consolidada de alguna manera con la convocatoria del día de hoy, donde participaron no solamente los gremios, sino también las distintas ramas que componen esta coalición de gobierno dentro del peronismo, pero también de otras fuerzas políticas no peronistas que participaron del acto del día de hoy, donde el presidente Alberto Fernández fue el orador central. La cuestión entonces es que el presidente ha hecho un fuerte llamado entonces a esta segunda etapa de su gobierno, en el cual dijo: voy a cumplir con las promesas que hice durante la campaña electoral que lo llevaron al poder justamente en diciembre de 2019. Ustedes, gracias. Gracias a vos, Juan. Jorge Elbaum me espera, sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, escritor, periodista también, nos acompaña desde Buenos Aires. Jorge, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo te va? Un día muy especial, un día de mucho sentido, pero no solo para el pueblo peronista, como podría entenderse, sino para todos los argentinos que estaban muy atentos al discurso, a las palabras, a la reacción de Alberto Fernández. Creo que es innegable que lo de hoy toma evidencia ya de una nueva etapa donde el presidente arranca la autocrítica y dice lo que se viene para trabajar es tal cosa, y arranca con un plan, cumpliendo promesas, pero también buscando nuevos adeptos y nuevos votos. ¿O no, Jorge? Sí, efectivamente. La realidad es que en todos los países donde hubo elecciones en pandemia, todos los oficialismos perdieron, incluso aquellos liderazgos tan importantes en Alemania como el partido de Merkel. Es decir, que la pandemia ha sido un fenómeno internacional que ha generado en términos electorales grandes fracasos para los oficialismos. Esto en principio. En segundo término, la identidad política más fuerte de la Argentina, sin duda, es el peronismo. Es decir, no existe un día como el de hoy en otras organizaciones políticas que tenga tanta pasión, que convoque tanta emoción y que suponga de alguna manera un principio de lealtad, que es el principio de lealtad popular a un liderazgo, el de Perón, que fue excluido, perseguido en la década del 50 y que volvió al país 18 años después, en 17 de noviembre de 1972. Esta es la fecha del día que recuerda la militancia en honor y homenaje a cientos de miles de militantes, activistas, políticos que lucharon por el regreso de Perón que se cumplió ese día. En ese marco estamos una semana después de las elecciones con un nuevo impulso del gobierno, del oficialismo actualmente, frente a una derrota que no fue la que pensaban los grandes medios hegemónicos de nuestro país, que auguraban una catástrofe para el gobierno nacional. Sin embargo, empató en el lugar electoral más importante, que es la provincia de Buenos Aires. Efectivamente perdió por 8 o 9 puntos a nivel nacional, pero en las cámaras, tanto en la de diputados como los senadores, existirá casi la misma paridad que existía desde antes, salvo con una pequeña diferencia en el Senado, donde el oficialismo perdió el quórum propio, pero sigue manteniendo la mayoría relativa dentro de esa Cámara. Hoy fue un día efectivamente de relanzamiento y de empezar a cumplir las promesas del año 2019 que realmente no se pudieron llevar a cabo producto de este año y medio, casi 2, de pandemia trágica que se llevó a más de 100.000 compatriotas. Hay aquí otro punto. Lo primero que nos van a acusar, como acusó ya la prensa hegemónica en Buenos Aires, es de estar llorando sobre la leche que se derramó. Porque sigue esta cuestión cruzada de quién ganó y quién perdió en las elecciones del domingo pasado. Creo que esto también es imposible que no lo planteemos aquí. No, por supuesto. La realidad es que acá triunfó la derecha en Argentina, insisto, por 8 puntos, pero lo que no soporta de la derecha es que los sectores populares de nuestro país tomen la derrota como la toman, es decir, como un nuevo impulso. Como hoy bien dijo el presidente de la Nación, derrotado es aquel que ya abandona la pelea. Cuando uno está todavía con impulso, con ganas, y la batalla más importante es de acá a 2 años, en el 23, se cree con mucha fuerza como para reconquistar lo perdido, más teniendo en cuenta que 2 meses atrás hubo una primaria donde incluso la derecha sacó mucho más votos. Es decir, entre la primaria y las elecciones legislativas de este último domingo hubo un crecimiento enorme del oficialismo, y eso expresa de alguna manera también la tristeza y el enojo de la oposición de la derecha argentina, que esperaba realmente apropiarse de las cámaras y esperaba lograr un desgaste final, es decir, vencer por nocaut en estas elecciones a Alberto Fernández, a Cristina Fernández de Kirchner, y sin embargo no solamente no lo logró, sino que el impulso que ha logrado en el último mes el oficialismo lo carga de fuerza de cara al 23, sobre todo porque de acá más se espera que se puedan aplicar las políticas prometidas en el 19. Hablemos de esas políticas prometidas y del impacto en la recuperación económica que va a generar cumplir esas promesas.
En principio ya hay una recuperación económica. En este momento, hoy se divulgaron los informes del crecimiento económico, incluso es el más grande en términos del desarrollo industrial en los últimos 5 años, superior a toda la etapa macrista, a pesar de estar saliendo recién la pandemia. Es muy simple. En Argentina hay 2 historias políticas económicas. Una proteccionista, que es la que lleva a cabo históricamente el peronismo, y otra liberal o neoliberal, que es la que lleva a cabo la derecha, y que se desentiende, salvo de lo extractivista, es decir, lo agroexportador y lo financiero. El proyecto peronista es un proyecto dedicado a la producción interna, a la industria, y obviamente necesita de la clase trabajadora, los obreros, y obviamente es el sector más ninguneado, más despreciado por la derecha de nuestro país. Habiendo industria hay trabajadores, habiendo más trabajadores hay más peronismo, habiendo más peronismo hay más mercado interno, y obviamente eso requiere, sobre todo en los últimos decenios, para poder consolidarse, protección, es decir, las fronteras, pensar mucho más en exportar que en importar, cosa que es lo contrario de lo que ha hecho la derecha en nuestro país, que no le interesa el desarrollo industrial y por eso justamente tiende a procesos de endeudamiento como ha generado Macri en su último gobierno. Plaza de Mayo es tendencia en este momento en redes sociales, Jorge, por lo que ocurrió, porque hablan de poesía peronista y se ve el asado, la carne rica sobre la parrilla, porque se acuerdan también de los que no la tienen, de los que festejan el triunfo con mucho menos y necesitan el apoyo estatal en este momento. Hay quienes han festejado el triunfo por la remontada de los resultados. Hace un rato en pantalla de Telesur veíamos las declaraciones de Kicillof, pero también hay mucha gente compartiendo y asegurando que post pandemia debe continuar ese compartir para salir adelante. Se habla de un cambio de tono y no solo de un cambio de postura política. ¿Hasta dónde llega? Es la pregunta, Jorge. Bueno, lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Realmente el Frente de Todos es una alianza de distintos sectores, algunos más progresistas, otros más socialdemócratas, y ahí hay una tensión, una discusión y un debate fuerte acerca de cómo orientar y sobre todo de los ritmos, ¿no? E incluso también en relación a la política exterior. Los sectores más progresistas, más de izquierda dentro del Frente de Todos están más vinculados a una percepción de integración regional, defienden más a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, y los sectores más socialdemócratas en todo caso son más escépticos o menos comprometidos con el destino latinoamericano. Ahí hay efectivamente diferencias y hoy el presidente de la Nación llamó a debatir abiertamente esas diferencias al interior del Frente de Todos, tanto a nivel económico como a nivel de la política exterior, como a nivel obviamente de cómo enfrentar a la derecha y a los medios corporativos. Pensemos que en Argentina el financiamiento fundamental de los grupos empresarios, corporativos, mediáticos, viene desde el Estado. Es decir, el gobierno nacional hasta el día de hoy es el mayor aportante en dinero a los medios concentrados. Bueno, eso es una vieja práctica que obviamente viene desde decenios, que muchos sectores consideramos, yo me siento parte de ellos, que se debe de alguna manera discontinuar. De ninguna manera un gobierno nacional debe estar financiando a aquellos que permanentemente están tratando de generar golpes blandos. Pero al margen de eso, hay que debatir dentro del Frente de Todos. Hay sin duda un cambio de tono y deberemos ver en los próximos meses si ese tono es acompañado además con un cambio de políticas que sobre todo las grandes mayorías que atraviesan situaciones de pobreza, de miseria, de falta de trabajo, de desocupación, merecen y además están en el marco del compromiso asumido en el 2019 por el Frente de Todos. Un gran abrazo, muchas gracias. No, por favor, un gran abrazo para ustedes. Muy buenas noches. Es noticia Chile. En medio del escenario electoral y el rechazo a la destitución del presidente Piñera, los familiares de los presos políticos del año 2019 están exigiendo justicia. ¿Cuándo serán resarcidos? Lo analizamos. Volvió
volvió Juancito Pinto. Desde hoy miles de niñas, niños y adolescentes cobrarán el Juancito Pinto para continuar estudiando, para alcanzar nuestras metas, lograr nuestros sueños en el campo y en la ciudad. Juancito Pinto volvió para seguir adelante. Por eso estamos contentos de iniciar este año con ustedes, reanudar el pago del bono Juancito Pinto con mucho cariño para nuestros niños y niñas, para nuestros jóvenes estudiantes del gobierno nacional, como incentivo para que sigamos estudiando, sigamos construyendo el país. Un aplauso para nuestro bono Juancito Pinto. Porque Telesur siempre da más. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. En Noticias Chile, ¿cuál es el escenario actual en el que se harán estas elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo domingo? Gabriel Boric a esta hora tuitea: con tu voto tienes el poder para seguir los cambios que iniciamos. ¿Por qué dejar que otros decidan por ti? Y sin embargo hay militarización en el territorio mapuche y la impunidad está instalada en los distintos casos de violación a los derechos humanos cometidos en el país. Así las cosas. Memoria Londres 38, se encuentran ahí las antiguas víctimas, esas que sobrevivieron a la brutal dictadura de Pinochet, y las nuevas, las del estallido social. Todas exigen justicia en medio de un proceso electoral que parece haberlos olvidado. Estamos en un lugar donde murió tanta gente y estamos viviendo hoy día otras impunidades, otras muertes. Gabriela capturó con su lente parte de la brutalidad policial en la revuelta del 2019 y lo plasma ahí para que no se olvide. ¡Compañera Denise Cortés! ¡Presente! ¡Compañera Denise Cortés! Recuerdan a Denise, la observadora de derechos humanos que fue asesinada en medio de la represión policial hace pocas semanas durante la marcha de la resistencia indígena. Pero el asunto fue de mal en peor. A solo unos días de las elecciones y tras el asesinato de otro mapuche en el sur, así están hoy los ingresos a la comunidad de Temucuicui. Intentan llegar ahí, a la comunidad, para conmemorar los 3 años del asesinato de Camilo Catrillanca en uno de los tantos allanamientos que ha sufrido Temucuicui. Hoy, en medio del proceso electoral, creen que pronto volverán a ser allanados, esta vez por los militares. No bien, pero siempre alerta nomás, día y noche, ante el anuncio de querer intervenir Temucuicui. En Santiago, Natividad Yanquileo, mapuche y abogada que hoy participa de la Convención Constitucional, rechaza la militarización de su tierra.
Lo que busca este gobierno es seguir defendiendo esta constitución de Pinochet, una constitución que privilegia a los capitalistas, que privilegia también al empresariado. Y en ese sentido lo que busca con este estado de excepción es asegurar la inversión, especialmente en la zona de Arauco, que es forestal. Y es que en la capital chilena la situación no es mejor. Se encadenan, hacen huelga de hambre, son los familiares de los presos de la revuelta que exigen justicia. Pero no, el Instituto Nacional de Derechos Humanos lleva 4 meses ocupado por los estudiantes secundarios que justamente protestan contra la impunidad. No se equivocan, porque son ahora las víctimas de trauma ocular, más de 400, las que se toman el edificio donde se alberga el programa de salud que debía ayudarlos. El Tino, no saben tratarnos, no tienen especialización en violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Consideramos que es nuestro deber ético acompañar a los chicos, chicas y chiques que están movilizados, demandando su derecho a atención en salud. Cuesta entenderlo, pero después del estallido, el pasaje del metro está aún más caro que cuando comenzaron las protestas contra el alza. Lo mismo con el gas, la comida, la salud. Todos temas que vuelven a convertirse en el fetiche de los candidatos que se verán en las urnas este domingo. Una auténtica coctelera desde Santiago de Chile. Mario Aguilera ahora se suma con los detalles. Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos en una plaza, la plaza de Ñuñoa, en el sector oriente de Santiago. Bueno, estamos ya en tierra derecha, faltan solo 4 días para la jornada electoral del próximo domingo, donde se elegirá presidente de la República, la Cámara de Diputados en su totalidad, consejos regionales y también los senadores. La mitad de los senadores. Senado que en el día de ayer rechazó la posibilidad de la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Y hoy nos encontramos en el cierre de campaña de uno de los candidatos justamente al Senado. Se trata de Guillermo Teller, que además es el presidente del Partido Comunista en Chile. ¿Por qué esta historia de querer senador cuando el Senado en estos días tiene tan mala reputación? Tiene muy mala reputación. Bueno, para cambiarlo precisamente, el Senado tiene... Bueno, hoy día no prosperó la acusación constitucional, pero la mayoría de los senadores votó a favor. Era necesario los 2 tercios. Claro, lo salvó el quórum supranumerario, como se dice. Pero todo Chile está de acuerdo con la acusación constitucional. Piñera es el acusado y no se va a librar de esto porque siguen los procesos de la justicia. Y creo que lo peor es la condena de la historia, ¿no? Que no supo defender primero los intereses de su pueblo, defendió los de él. Y eso no, es muy difícil de aceptar, ¿no? Y no lo vamos a aceptar tampoco. Y bueno, el Senado tiene detenida el 4º retiro de pensiones, que la gente lo está esperando ansiosa. Tiene detenido la libertad de los presos políticos, el indulto a los presos políticos, ¿no? de la represión de Piñera, con muertos, con heridos y también con presos políticos, represión que sigue en la Araucanía. Ahora con la militarización no fue capaz de establecer un acuerdo de paz en la Araucanía y ahora entonces quiere meter allí a los militares, lo que es muy impropio de nuestra democracia. Esta acusación era por corrupción, sin embargo usted lo acaba de mencionar, hay violaciones a los derechos humanos donde Piñera también está saliendo inmune. Claro, también lo acusamos constitucionalmente, también fue salvado por algunos que no se atrevieron a dar el paso, a pesar de que en la Constitución chilena está perfectamente establecido que un presidente puede ser acusado, puede dejar el cargo y los reemplazos están debidamente establecidos. Entonces no era un salto al vacío, como se dijo, o no era un golpe de Estado, no, era hacer justicia. Y nosotros fuimos los que presentamos esta acusación constitucional. Se escapó, pero después la Cámara de Diputados, esta otra, la aprobó, pero el tope está en el Senado, por eso es que hay que cambiar el Senado. Nosotros queremos establecer un sistema unipersonal, fíjese lo que le estoy diciendo, puede que yo sea electo senador, pero no queremos que el Senado siga existiendo con estas características que paran todo lo que sale de la Cámara de Diputados en provecho del conjunto de las chilenas y chilenos.
Bueno, este Senado justamente libró una vez más Sebastián Piñera, estaba acusado de estos negocios por la minera Dominga, donde él garantizó la posibilidad de que aquello del medio ambiente no fuese resguardado para permitir el negocio que se hizo con esta minera. Exactamente, ese es uno de los aspectos. Lo otro es haber firmado el acuerdo sobre Dominga en un paraíso fiscal para no pagar impuestos en Chile, que no es un impuesto pequeño, son millones de dólares que mucha falta le hacen al país, sobre todo con esta crisis económica que agudizó la pandemia. Además, mucha gente tuvo que recurrir a sus propios fondos previsionales para poder salvarse, porque el gobierno no abrió las manos como para que todo el pueblo pudiera valerse por sí mismo. Sin embargo, el oficialismo y el gobierno particularmente han dicho que esta acusación constitucional era finalmente una maniobra electoral. No era una maniobra electoral de ninguna manera. Yo creo que tiene que ver, claro, estamos en tiempo electoral, pero tiene que ver, pero más que nada con los principios que tienen que regir, sobre todo en relación a un presidente de la República. Un presidente de la República no puede cometer este tipo, que podríamos decir delitos de clara connotación económica para incrementar su patrimonio. Sin embargo, esto se deriva de los Pandora Papers, donde 600 periodistas de 117 países descubrieron estos hechos y no había un acuerdo entre ellos para que la oposición chilena acusara a Piñera. No, de ninguna manera, y por algo Piñera es uno de los personajes más ricos del mundo, aparece en la revista Forbes, incluso en año de pandemia incrementó su patrimonio como en 800 millones de dólares. Eso nos dice todo. ¿De dónde salió el incremento de ese patrimonio? Mucho salió de allí, de un paraíso fiscal. En la votación del Senado, bueno, se rechazó esta posibilidad, pero hay una votación más importante el próximo domingo acá en Chile, donde se va a elegir presidente, la mitad del Senado, la Cámara de Diputados, los consejeros regionales. ¿Qué espera usted de esta elección del próximo domingo 21? Bueno, lo primero, que se acaba este gobierno nefasto y que yo espero que se acabe la era de este tipo de gobiernos y que empiece una nueva, con nueva constitución, con un nuevo proyecto de desarrollo, que gane nuestro candidato Gabriel Boric, que gane Apruebo Dignidad y que tengamos una gran bancada parlamentaria para, junto al pueblo, producir los cambios que se están demandando. Bueno, eso es lo que está ocurriendo actualmente en Chile. Sabremos y conoceremos los resultados a través de Telesur el próximo domingo. Por tanto, siga con nosotros, puesto que nosotros estaremos informando lo que Chile decide. Mario, imperdible esta conversación, la referencia política del país, con la experiencia, con el trajinar tanto tiempo en el mundo político, aparece allí en pantalla de Telesur. Hay algo que es imposible no preguntarte. Según una encuesta publicada por el diario El País, hay un 23% de los electores chilenos que todavía está indeciso. Me parece que también esto es algo que vale la pena compartir con nuestro invitado allí. ¿Qué podría inclinar la balanza entonces? ¿Qué puede pasar o qué adhesión se puede lograr para que, sobre todo, la gente joven quiera ir a votar? Porque este es un proceso voluntario. ¿Qué se puede hacer ahí? Y ahí sale la experiencia de este hombre. ¿Te animas a preguntárselo? Me animo a preguntarlo justamente. Pero es necesario decir además que desde hace ya algunos días en Chile ya no hay encuestas. Me dicen de un estudio que estaría circulando donde un 23% de los chilenos aún no decide por quién votar el próximo domingo. ¿De qué manera se podría incentivar a los jóvenes particularmente para que asistan a votar el próximo domingo? Bueno, yo le diría a los jóvenes que participaron del plebiscito, que aprobaron en un 78% y que establecieron la Convención Constitucional, donde la derecha obtuvo menos del tercio de la votación, por lo tanto no tienen derecho a voto, que bueno, que ahora de alguna manera ratifiquen ese impulso que los llevó a votar en ese momento, porque esto es lo mismo, es seguir en la misma senda de los cambios profundos para Chile y sobre todo para tener una nueva constitución. Y son los jóvenes, y en manos de los jóvenes que podemos avanzar hacia el futuro. Muchas gracias, Guillermo.
Ahí, como ustedes ven, un llamado a los jóvenes justamente para que se determinen y sigamos en la senda del cambio. Perdieron muchos ojos, pero eso permitió a Chile despertar y también mirar hacia el futuro con mucha esperanza. Buenas noches. Y ahí va el gesto, Mario. Buenas noches. Aquí lo presentábamos así, cuando hablamos de perder muchos ojos, es la cantidad de lesiones oculares que los carabineros han cometido en contra de estos manifestantes jóvenes en el año 2009. Y luego, lamentablemente, ha sido una manera, un modus operandi de los carabineros que se ha repetido. Mario, muchas gracias por toda la información. Nos estamos viendo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es noticia Francia. El presidente Macron recibió al expresidente de Brasil, Lula da Silva. Hablaron temas climáticos, pero también temas de integración. Hay cuestiones sociales aquí que urgen en este entorno post-pandemia. Se lo vamos a contar y analizar. Y queda un interrogante flotando por el aire. ¿Dejarán Francia y la Unión Europea a un lado su agenda colonialista? Este último año agrandé mi chaquito y mi producción ha crecido. Papá recuperó su trabajo, mamá está en su nuevo emprendimiento. Estamos más confiados. Es otra cosa trabajar y vivir tranquilo. Sentirnos seguros en nuestra propia casa. El plan de vacunación sigue avanzando. Por ti, mamita, y por todos los que no llegaron. Retomamos el camino, la esperanza, la confianza en el futuro. Como hoy es posible, como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Un año de gestión, nuestro año. En Noticias Francia, hoy se dio el encuentro Emmanuel Macron junto a Lula da Silva. Varios temas allí abordaron juntos los mandatarios, temas que son vitales como la urgencia climática, cómo combatir la hambruna, cómo acabar con la extrema pobreza, y además también se habló de la integración entre la Unión Europea y nuestra región, nuestra América. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva se reunió con el jefe de Estado francés Emmanuel Macron, donde dialogaron la importancia de los líderes mundiales de sentarse a conversar sobre los desafíos de la gobernanza global, el avance de la extrema derecha, la amenaza a la democracia y la vulneración de los derechos humanos a nivel mundial. De acuerdo con tuits publicados por Lula da Silva, se abordaron asuntos como la desigualdad y la inseguridad alimentaria, sobre todo en Brasil, donde la situación sigue siendo muy preocupante. La lucha contra la deforestación en la Amazonía, considerado el pulmón verde del planeta, asunto que ha generado roces entre Macron y Bolsonaro. Igualmente, Lula moderó por la reactivación del acuerdo comercial del 2019 entre el Mercosur y la Unión Europea e instó a reunirse de nuevo alrededor de una mesa sin prejuicios, con la idea de hacer un convenio positivo para las partes. El exmandatario reiteró que la Unión Europea debe entender que los países del Mercosur deben poder exportar productos manufacturados de mayor valor agregado al viejo continente.
Lula, quien recuperó este año sus derechos políticos después de que la Corte Suprema de Brasil anulara las 2 condenas que pesaban en su contra por corrupción y por las que pasó 580 días en prisión, cierra su viaje en España. Les presento a Fernando Estensoro, analista internacional, catedrático, investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Nos acompaña desde Santiago Capital. Bienvenido, Fernando. Buenas noches. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación a conversar. Gracias. Quiero preguntarte, como primer paso, como apertura a esta conversación, a este diálogo, la enorme expectativa que ha levantado Lula da Silva en la Unión Europea, no solo en Francia. ¿Qué clave nos está dando esto? Bueno, yo creo que es la esperanza de que Brasil pueda retomar su lugar en el escenario internacional en la medida en que Lula se ve como una excelente carta para suceder a Bolsonaro. El gobierno de Bolsonaro ha sido un desastre para Brasil, tanto internamente, pero también para la política exterior del Brasil. Ha aislado a Brasil y también ha llevado al país a una situación en extremo compleja internamente, ¿no es cierto? Aumento de la miseria, etcétera. Entonces, aquí hay una tremenda esperanza de que Lula se presente como candidato en las elecciones del próximo año, que gane esas elecciones y que Brasil retome un papel muy relevante en el escenario internacional, sobre todo en la medida en que Brasil es clave para avanzar en la unidad de nuestro subcontinente, la unidad sudamericana y en la unidad latinoamericana. Entonces, en ese sentido, ante la gravedad de problemas que está viendo la humanidad, es necesario que nuestra región participe en un proceso de construcción de un orden internacional justo y democrático. Y la esperanza es que, y en ese papel Brasil tiene un rol importante que jugar. Pero para eso es necesario que hayan cambios políticos en Brasil, cambios significativos. Recordemos que Brasil es la B del BRICS, entre tantas otras complejidades, entre tantas estructuras integracionistas que representa. Hay un punto que es muy interesante aquí y es mover la relocalización de industrias, mover el poder industrial de Brasil a favor de acabar con la hambruna, acabar con la situación de precariedad en la cual se encuentra el país sudamericano. Creo que ese punto ya Lula lo ha logrado. Lula ha tenido gestión exitosa en este combate contra el hambre en su país. Y Macron se muestra interesado de ser el alfil que se mueva en la zona euro a favor de esta integración con nuestra América Latina. ¿Te parece creíble lo de Macron o te parece que guarda relación con la coyuntura electoral que vive Brasil? Guarda relación con... O sea, tú tienes razón, o sea, hay aspectos que guardan relación con la coyuntura electoral y con la coyuntura electoral que va a vivir Francia también. Pero más allá de eso, Lula, después de que le montaron unos juicios, como tú sabes, absolutamente destinados, ¿no es cierto?, a tratar de enterrarlo políticamente, Lula hoy día aparece como la gran figura política que puede intentar retomar un camino, ¿no es cierto?, de conversación y de diálogo, en este caso, no solamente los BRICS, en este caso también yo diría de América del Sur con Europa. Todos sabemos el peso específico que juega Brasil en la América del Sur, ¿no es cierto? Es un país continente, es un país fundamental, es un país que tiene una enorme proyección internacional, pero además, ¿no es cierto?, con los gobiernos de Lula y con lo que alcanzó a estar Dilma, Brasil fue clave en avanzar en los procesos de unidad de América del Sur, ¿ya?
Entonces, es muy importante para establecer cualquier tipo de diálogo constructivo con la Unión Europea, relocalización de industria, renegociación de tratados comerciales, un trato justo y equitativo, ¿no es cierto?, que también vele por los intereses de nuestras economías, sobre todo poder exportar productos agrícolas a la Unión Europea, que en ese sentido ellos tienen enormes barreras arancelarias, ¿no es cierto? Bueno, todo eso requiere de un diálogo y requiere de una participación activa. Entonces, aquí se está tratando de retomar ese camino de diálogo y para eso se necesita un Brasil con capacidad de interlocución internacional. Eso, ¿no es cierto?, es lo que se le reconoce a Lula, porque no solamente se está reuniendo con Macron, va a ir a España y a otros lugares, ¿no es cierto? Es la Unión Europea, ¿no es cierto?, la que está reconociendo la capacidad que tiene Lula para poner a Brasil en una senda de diálogo y de protagonismo a nivel de relaciones internacionales. Entonces, y por otro lado, también es un mensaje, y ahí sí que yo creo que va mucho, es una coyuntura electoral, pero es una coyuntura electoral estratégica. Francia también está amenazada por la extrema derecha, y en ese sentido, si bien Macron es un hombre de derecha, pero se mantiene en el juego democrático, ¿no es cierto? Y en Francia y en Europa, la extrema derecha, una derecha xenófoba, ¿no es cierto?, ha crecido bastante. Entonces, es muy importante esta demostración de madurez política en donde se ponen, más allá de las diferencias ideológicas que pueden existir, porque Lula sin duda es una persona de centro izquierda, ¿no es cierto?, pero más allá de eso, que se ponga el valor de la democracia y se ponga, ¿no es cierto?, una barrera amplia al avance, ¿no es cierto?, de las ultraderechas, tanto en Europa como lo que está ocurriendo, y también está ocurriendo en nuestro continente, o sea, en Brasil con Bolsonaro y los proyectos de Bolsonaro que andan circulando en distintos países de nuestra América. Entonces también es un tremendo mensaje de madurez política y de unidad. Esa unidad que costó tanto en la Europa de la época del nazismo y el fascismo, que finalmente se actuó de manera sectaria y finalmente el fascismo se instauró en los años 30 en Alemania, bueno, en Europa, en Francia, en España, en Italia, y el nazismo en Alemania, y ahí vimos las consecuencias que ocurrió. Aquí estamos viviendo una situación muy compleja. La ultraderecha, los sectores más reaccionarios, ¿no es cierto?, están creciendo, ¿ya? Han crecido en distintas partes, han crecido en América del Norte, en Europa y también en nuestra América Latina. Entonces, también es importante sumar fuerzas, ¿ya? Y hoy día la bandera fundamental es sostener en alto la bandera de la democracia. Frente al avance de las luchas de los sectores reaccionarios, a eso me refiero. Se entiende. Fernando, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Hasta aquí es noticia. Han visto los temas coyunturales con su actualización, con los análisis. Está pasando en nuestros pueblos y Telesur se lo muestra. Muy buenas noches.